Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Investigadores evalúan la biodisponibilidad de un nuevo fármaco administrándolo primero por vía intravenosa y tras su completa eliminación por vía oral, midiendo las concentraciones plasmáticas a lo largo del tiempo. Los resultados se representan en curvas concentración-tiempo para ambas vías de administración. En el desarrollo del caso, la biodisponibilidad se define como la fracción del fármaco administrado que alcanza la circulación sistémica y queda disponible para ejercer su efecto farmacológico. Por definición, un fármaco administrado por vía intravenosa tiene 100% de biodisponibilidad, ya que entra directamente en la circulación sin pérdidas. Cuando el mismo fármaco se administra por vía oral, la biodisponibilidad suele ser menor debido a múltiples factores, como la absorción intestinal y el metabolismo de primer paso. Para cuantificar esta biodisponibilidad, se miden las concentraciones plasmáticas del fármaco a lo largo del tiempo y se construyen curvas concentración-tiempo para ambas vías. Base farmacocinética. El área bajo la curva representa la exposición sistémica total al fármaco para una dosis determinada y una vía específica de administración. El área bajo la curva intravenosa refleja la exposición total cuando el 100% del fármaco alcanza la circulación y el área bajo la curva por vía oral refleja la exposición sistémica tras absorción intestinal y metabolismo de primer paso. La biodisponibilidad oral se calcula comparando ambas áreas bajo la curva. Biodisponibilidad oral es igual a área bajo la curva por vía oral dividido para área bajo la curva intravenosa. Este cociente expresa qué fracción del fármaco administrado por vía oral logra alcanzar la circulación sistémica en comparación con la vía intravenosa. En la administración oral, la biodisponibilidad depende de capacidad del fármaco para atravesar la mucosa intestinal, acidez y motilidad gástrica, presencia de alimentos u otros fármacos, metabolismo de primer paso intestinal y hepático. Por ello, dos fármacos con la misma dosis oral pueden tener exposiciones sistémicas muy diferentes, lo cual impacta directamente en su eficacia clínica. Puntos clave. La biodisponibilidad es la fracción del fármaco que alcanza la circulación sistémica. La vía intravenosa tiene biodisponibilidad del 100%. El área bajo la curva representa la exposición sistémica total al fármaco. La biodisponibilidad oral se calcula comparando el área bajo la curva oral con el área bajo la curva intravenoso. El metabolismo de primer paso reduce la biodisponibilidad oral. Preguntas. ¿Qué representa el área bajo la curva en una gráfica concentración-tiempo? La exposición sistémica total al fármaco. ¿Por qué la biodisponibilidad intravenosa es del 100%? Porque el fármaco entra directamente a la circulación sistémica sin pérdidas. ¿Cuál es la fórmula correcta para calcular la biodisponibilidad oral? Área bajo la curva de la vía oral dividido por área bajo la curva de la vía intravenosa. ¿Qué factor reduce de forma importante la biodisponibilidad oral de un fármaco? El metabolismo de primer paso intestinal y hepático. Recuerda, cuando te den curvas intravenoso versus vía oral, la biodisponibilidad no se calcula con el pico máximo ni con el tiempo al pico. La biodisponibilidad siempre se basa en el área bajo la curva, porque el área bajo la curva refleja la cantidad total del fármaco que llegó a la circulación sistémica. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.